En lo profundo de los bosques más oscuros y silenciosos, lejos de la civilización y las comodidades modernas, existe un grupo de individuos cuyas vidas transcurren en un reino de sombras y secretos. Son los guardianes de los bosques, los protectores de la naturaleza, los forestales. Pero, ¿qué oscuros misterios ocultan las profundidades de estos remotos bosques? Acompáñanos en este escalofriante viaje hacia el mundo enigmático de los forestales y descubre las historias que raramente salen a la luz. El guardián del bosque maldito. El bosque de Ravenwood era un lugar de belleza inigualable, pero también un misterio oscuro. Durante generaciones, los habitantes de los alrededores habían escuchado historias sobre su siniestra reputación, pero eso no detuvo a Richard, un intrépido forestal, de aceptar la oferta de trabajo como guardián del bosque. El primer día de Richard en el bosque fue tranquilo. El sol filtraba sus rayos a través de las hojas verdes y el viento susurraba entre los árboles centenarios. A medida que exploraba su nuevo hogar, Richard comenzó a notar extraños símbolos tallados en los troncos de los árboles, pero no les dio mucha importancia. Con el tiempo, las noches en el bosque se volvieron inquietantes. Extraños sonidos llenaban el aire, risas siniestras, susurros indescifrables y ramas crujientes bajo pasos invisibles. Richard se despertaba sobresaltado, convencido de que algo lo observaba desde las sombras. Una noche, mientras patrullaba el bosque, Richard encontró una choza en medio de la maleza. Era pequeña y deteriorada, pero algo dentro de él le dijo que debía investigarla. Al entrar, encontró un viejo diario que pertenecía a un antiguo guardián del bosque. A medida que leía, su corazón se llenó de terror. El diario hablaba de un antiguo pacto entre el guardián y una entidad oscura que habitaba el bosque. A cambio de proteger el bosque, el guardián debía sacrificar a los intrusos que se aventuraran demasiado profundo. Richard sintió un nudo en la garganta, pero continuó leyendo. La última entrada del diario hablaba de cómo el antiguo guardián, atormentado por su papel en los asesinatos, intentó romper el pacto. Pero la entidad oscura no lo permitiría y, en un último acto de desesperación, el guardián se quitó la vida. Aterrorizado, Richard salió corriendo de la choza y se adentró en el bosque. Las sombras se cerraban a su alrededor y los símbolos tallados en los árboles parecían cobrar vida. Sintió que algo lo perseguía, algo que no podía ver, pero que podía sentir su presencia maligna. Cuando finalmente llegó a un claro, Richard se detuvo y miró a su alrededor. Era allí donde el antiguo guardián solía sacrificar a los intrusos. Pero no estaba solo. En el centro del claro, una figura oscura se alzaba sobre él, una sombra que se retorcía y se contorsionaba en el aire. La entidad oscura habló en susurros enloquecedores, prometiéndole a Richard poder y riqueza si continuaba el legado del antiguo guardián. Pero Richard sabía que no podía sucumbir a la oscuridad. Con una determinación feroz, sacó un encendedor y prendió fuego al claro. Las llamas ardieron con furia, iluminando el bosque y purgando la entidad oscura. Richard sintió que el poder maligno se alejaba, pero también sabía que había sellado su destino. El bosque estaba a salvo, pero él había condenado su alma. Desde entonces, Richard siguió siendo el guardián del bosque, pero no como un protector, sino como un prisionero. Cada noche, cuando las sombras se alzaban y los susurros comenzaban, él sabía que la entidad oscura aún lo acechaba. Su vida se convirtió en una pesadilla eterna, una penitencia por su elección de enfrentar a la oscuridad. El bosque de Ravenwood seguía siendo un lugar de belleza inigualable, pero también un misterio oscuro. Los habitantes de los alrededores aún escuchaban las historias sobre su siniestra reputación, y sabían que debían mantenerse alejados de sus profundidades si valoraban sus almas. Y así, el guardián del bosque maldito continuó su vigilia solitaria, atrapado entre la luz y la oscuridad, protegiendo el bosque de los intrusos, pero al mismo tiempo siendo perseguido por la entidad que moraba en su interior. Su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban demasiado profundo en los lugares donde la oscuridad acechaba. La bestia de la Sierra de Guadarrama. En la vasta y serena Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid,
Los densos bosques y valles escondidos guardaban secretos antiguos y leyendas olvidadas. Alejandro, un joven guardabosques dedicado a proteger estas tierras salvajes, amaba su trabajo y conocía la sierra como la palma de su mano. Pero su vida pacífica se vería trastornada por un encuentro con una criatura de pesadilla, una bestia de las sombras de la mitología y el miedo. Era una fría noche de otoño cuando Alejandro escuchó por primera vez los rumores sobre extraños ataques a la fauna local. Los animales eran encontrados desgarrados y mutilados, como si una fuerza salvaje y despiadada los hubiera atacado. Los aldeanos murmuraban sobre un gran lobo, pero Alejandro, escéptico de tales supersticiones, pensó en cazadores furtivos. Decidido a investigar, Alejandro se adentró en el bosque con su equipo y una linterna. La luna llena bañaba el paisaje con una luz etérea, dándole a la sierra un aire inquietante. Caminó por senderos conocidos y arroyos murmurantes, hasta que los ruidos de la civilización se desvanecieron, dejándolo solo con los sonidos de la naturaleza nocturna. Fue entonces cuando lo oyó, un aullido profundo y gutural que heló su sangre, un sonido que parecía más humano que animal. Alejandro, con un presentimiento creciente, aceleró el paso, guiado por un instinto de guardabosques y una curiosidad que no podía contener. Lo que encontró en un claro del bosque le robó el aliento, una manada de ciervos yacía muerta, sus cuerpos despedazados con una violencia que ningún animal común podía infligir. Mientras examinaba la escena, una sombra se movió entre los árboles. Grande y oscura, con ojos que reflejaban la luz de la luna con un brillo rojo. La bestia, pues no podía llamarse de otra manera, era una criatura sacada de las más oscuras leyendas, un hombre lobo de proporciones gigantescas y aspecto terrorífico. Paralizado por el miedo, Alejandro vio cómo la criatura se abalanzaba sobre él con una velocidad sobrenatural. Luchó con todas sus fuerzas, usando su cuchillo de monte para defenderse, pero la bestia era demasiado poderosa. Con cada golpe y mordisco, Alejandro sentía como su vida se escapaba, su sangre tiñendo el suelo del bosque. Por un golpe de suerte o un capricho del destino, la bestia se detuvo, alzando la cabeza como si escuchara un llamado distante. Con un último gruñido, se adentró en la oscuridad del bosque, dejando a Alejandro herido y temblando en el suelo. Rescatado al amanecer por sus compañeros, Alejandro fue llevado al hospital más cercano. Las heridas eran graves, pero sobreviviría. Sin embargo, algo en él había cambiado. Las noches de luna llena lo encontraban inquieto y agitado, su mente plagada de pesadillas en las que se convertía en la bestia que lo había atacado. Los médicos hablaron de estrés postraumático, pero Alejandro sabía que era algo más. Cada mes, a medida que la luna crecía en el cielo, sentía una fuerza creciendo en su interior, una llamada salvaje que luchaba por liberarse. Intentó resistirse, buscando ayuda en remedios antiguos y rituales olvidados, pero la maldición del hombre lobo era más fuerte. Una noche, bajo la luna llena, Alejandro desapareció. Los aldeanos encontraron su cabaña vacía, con las puertas y ventanas destrozadas desde adentro. En los bosques de la Sierra de Guadarrama, se habla ahora de dos bestias, criaturas de la noche que cazan juntas, sus aullidos un dueto de terror y desesperación. Alejandro, el guardabosques que una vez protegió la sierra, ahora era parte de su leyenda más oscura, un recordatorio de que, en los rincones olvidados del mundo, antiguos horrores aguardan, listos para arrastrar a los incautos a una existencia de eterna maldición y hambre insaciable. A medida que exploramos los misteriosos dominios de los forestales, hemos desvelado relatos inquietantes y oscuros que acechan en las profundidades de los bosques. Estas historias nos recuerdan que la naturaleza tiene sus propios secretos y que, en la tranquilidad de la naturaleza, puede ocultarse el horror más puro. Los forestales continúan su labor, vigilando y protegiendo los bosques con pasión y dedicación. Pero la próxima vez que te aventures en un bosque profundo y oscuro, recuerda que nunca estás solo, y que los susurros entre los árboles podrían ser mucho más que el viento entre las hojas. Atrévete a adentrarte en estos oscuros cuentos y reflexiona sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, entre la civilización y el mundo salvaje. Si esta exploración de los forestales y sus misterios te ha intrigado,
No dudes en suscribirte para recibir más historias de terror y misterio en nuestro canal. Y, por supuesto, si te atreves a aventurarte en el bosque, asegúrate de estar preparado para lo que puedas encontrar. Hasta la próxima, valientes exploradores.